Capítulo 6. Gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿Estamos contentos? ¿Estamos agradecidos? ¿Estamos felices, mi amado hermano? Porque tenemos vida. Amén. Y tenemos al Señor que siempre, hermano, nos trata con misericordia. Gloria a Dios. Estaremos, hermano, en este tiempo, en esta hora, en Mateo capítulo 6. Versículo 31 al 34. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Mateo 6, 31. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo 6, 31. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el mal día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Otra versión dice, basta el día con sus afanes. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente, hermano, estamos leyendo palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él, hermano, instruyó, enseñó a sus discípulos, a las multitudes. Hay un orden, ¿verdad? Hay un orden que es aquí. Vamos a ver hoy, mi amado hermano, por qué es que cuánta gente vive preocupada, cuánta gente vive ansiosa, cuánta gente no duerme, no descansa por tener tantas preocupaciones en su vida. Y entonces la persona no tiene paz, la persona no tiene tranquilidad, la persona no se puede concentrar porque todas estas preocupaciones le están, hermano, afectando su vida. Entonces es importante ver que la palabra preocupación es ocuparme, o sea, ocuparme de cosas que yo no estoy viviendo todavía, ¿verdad? Por eso dice, ¿por qué se preocupan por el mañana? ¿Por qué se preocupan por el vestir? ¿Por qué se preocupan? Entonces, la mayoría de los seres humanos a veces vivimos preocupados. Y esto es para también mucho cristiano, está preocupado, no se concentra, no, hermano, recibe la palabra como debe de recibirla, porque está pensando en sus problemas, está tan preocupado, está centrado en sus problemas, que Dios muchas veces le está hablando y le está diciendo que descanse en Él. Pero como se ha ocupado de cosas que no vienen, por ejemplo, el Señor dijo, ¿verdad? Basta el día con su afán. Cada día trae su afán. Entonces, el día de mañana nadie lo tiene seguro, nadie lo tenemos seguro. De hecho, hoy muchos ya no amanecieron con vida y quedaron muchos planes ahí. Quedó del dinero en el banco, quedaron de todas las deudas, quedó. Pero, ¿por qué es que las personas se cargan tan fácilmente? Le voy a explicar conforme a la palabra de Dios. Porque su prioridad son las cosas de esta tierra. Porque su prioridad son las cosas materiales. Porque su prioridad es las cosas que perecen. Y por eso está pensando, no tengo para esto, y tengo que comprar lo otro, y está acumulando. Y entonces el Señor dice aquí, en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire cómo es posible que podemos haber creyentes
que estamos haciendo las cosas al revés. Hermano, ¿por qué usted no pone prioridad por el reino de Dios y su justicia? Hermana, ¿usted por qué no pone prioridad en la obra de Dios? No tengo tiempo, hermano. Tengo muchas cosas que hacer. Muchos dicen, cuando tenga tiempo, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Cuando tenga tiempo, yo me voy a sentar a leer la palabra. Cuando tenga tiempo, voy a atender a Dios. Entonces, esa es la consecuencia de que muchos seres humanos se cargan de tantas cosas, caen en depresión, ya no son felices, vienen las enfermedades, vienen los medicamentos. ¿Cómo es posible que cuando una persona cayó, hermano, en esta situación, es triste por decirlo, es triste? Hay personas que caen en situaciones así, que en lugar de recurrir al Señor, que los puede, hermano, liberar, que los puede sanar, que los puede el Señor, hermano, levantarlos donde están, recurren, hermano, a otras cosas. Ejemplo, dice, estoy muy ansioso, estoy muy preocupado, me voy a tomar unos calmantes, me voy a tomar un medicamento, porque de esa manera me relajo, de esa manera estoy tranquilo. Y conociendo de Dios, sabiendo de Dios. Por eso es importante. ¿Por qué pasa esto? Porque se han cambiado la orden de prioridades. La prioridad es el reino de Dios y su justicia. No hay vuelta. Las demás cosas vienen por añadidura. Hay quienes se afanan trabajando, hacen aquí, hacen allá, y después de cierto tiempo terminan enfermos y no tienen ni siquiera para su cura. Y es lamentable que hay muchos cristianos de esa manera. Hay cristiano que sabe, conoce, se le ha hablado, pero simple y sencillamente cambió el orden de prioridad. No tengo tiempo. Dejó, hermano, qué triste. Dejó, hermano, el privilegio, por decir, que se le dio. Dejó de congregarse. Dejó, hermano, lo del Señor. Y ahora está afanado en tantas cosas. Caen en afanes. Ciertamente necesitamos trabajar. Sí, pero hay un balance y hay un orden de Dios. Yo necesito trabajar. Porque dice la Biblia que si yo no trabajo, que no coma. Y cómo nos encanta comer, ¿va, hermano? Qué rico los tacos, dice. Qué delicioso. Ayer me comí un pedacito de un platillo de una carne. No sé qué condimento le echaron, pero qué rico, hermano. Y no me gustaba ir a ese lugar. Y lo probé, qué delicioso. Nos gusta comer, ¿verdad? Tal vez usted tiene su platillo preferido. Pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. ¿Quién va a aguantar de comer? ¿Quién? Entonces, por eso hay un orden. Tengo que trabajar, sí, pero mi prioridad es el reino de Dios. Mi prioridad es el reino de Dios y su justicia. Le pongo un ejemplo, porque a veces aquí depende de las convicciones y las prioridades que cada uno tenemos. Es importante tener convicciones claras y, hermano, y prioridades. Convicciones y prioridades. Le digo esto porque me pasó a mí. Hace unos años atrás, yo apliqué para un trabajo de la ciudad. Apliqué para un trabajo del distrito escolar. Y entonces me llamaron. Pero habían 18 candidatos a esa plaza. 18. Entonces tal vez le va a sonar raro y va a decir, no hombre, ¿para qué lo dejó? No, pero como le vuelvo a repetir, convicciones y prioridades. El que no tiene convicciones y prioridades, lo que venga agarra y ya tiene excusa. Me salió el trabajo de noche, hermano, y ahí estoy. Dios lo sabe y termina frío, en pecado y alejado de Dios, porque no tuvo prioridades. No buscó primero el reino de los cielos. Entonces, me acuerdo que me entrevistaron, me hicieron 4 entrevistas en la prisión juvenil de Lancaster, en la 60 y la I. Ahí fui, el trabajo era para la cocina. Y entonces de los 18, le cuento rápidamente, le resumo. Y yo
con un inglés mucho, pero aún así me dieron el trabajo. Y entonces me entrevistó 1, 2, 3, pasé, todo, digo, está bien. Cuando ya me digo, estás contratado, estás contratado. En aquel tiempo, hermano, estoy hablando unos 10 años, 12 años, más o menos, iba a agarrar 18, 19 la hora, más o menos, en aquel tiempo. Entonces pasé las 3 entrevistas más fuertes. Cuando me dijo, estás contratado. Pero cuando llegué a la cocina, el encargado de la cocina me dijo, bueno, me dijo, aquí está tu herramienta, esto es lo que vas a trabajar, va a ser. Me dijo él, ¿te dijeron el horario? No, le dije. ¿Te dijeron el horario? No. Me dijo, aquí no vas a tener libre, me dijo, por 5 años no vas a tener libre sábado ni domingo, solo lunes y martes. Ay, ahí mismito le dije, ¿sabes qué? No quiero trabajo. Entonces me dijo el hombre, rápido le resumo, me dijo el hombre, ¿cómo es posible? Me dijo, mira, tanto otros necesitaban trabajo y tú renunciando ni lo haces. Le dije, no. ¿Pero por qué? Me dijo. No le quería decir porque yo sabía que me iba a contestar. No, le dije. ¿Pero por qué? Porque yo le sirvo al Señor, le dije. Y yo no voy al agarrar este trabajo, yo ya no voy a poder congregarme. ¿Y sabe qué me salió él? Y me dijo, Dios está en todo lugar. Dios está aquí. Me dijo, ¿tú puedes orar aquí? Sí, le dije, respeto tu decisión, le dije. Me dijo otra cosa que fue peor. Me dijo, yo sacrifiqué aquí los primeros 5 años, me dijo. Ahora tengo los fines de semana libre. Yo sacrifiqué los primeros 5 años. ¿Qué sacrificaste? Mi hogar, me dijo. Mi esposa me divorció porque nunca lo sacaba, nunca estaba con ellos. Pues ya ves, le dije, tú pagaste un precio. Yo no. Primeramente lo de Dios. Me dijo, ¿cómo es posible? Dios está en tu lugar. Bueno, ¿a qué lo quiero llevar? No tomé el trabajo. No lo tomé. Entonces tal vez uno puede decir, no, pero ¿por qué no lo agarró? Sí, mira, no, cada quien tiene su prioridad y su convicción. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el Señor dice que primeramente, no en segundo lugar, primeramente busquemos el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay gozo, hay alegría, hay riquezas, hay, hermano, alimento. El reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios es un gobierno. El reino de Dios no tiene fin. Entonces dice el Señor, si buscamos su reino, si nos sometemos el hacer su voluntad, porque ese reino es un gobierno, si yo me someto a ese reino, a ese gobierno, a hacer lo que dice ese rey, entonces me va a ir bien. Porque yo estoy tomando decisiones de prioridad, de que primero Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿por qué muchas veces hay cristianos que somos injustos? Y ningún injusto heredará el reino de los cielos. ¿Injustos en qué? Yo puedo ser injusto en mi casa. Yo como cristiano, yo puedo ser injusto en mi casa, con mis hijos, favoreciendo a uno y castigando más al otro. Cuando el otro necesitaba castigo, pero como es el favorito y el consentido, no lo castigo. Estoy cometiendo injusticia. Y eso es pecado delante de Dios. Como pastor, si yo tengo preferencia por un hermano, que el hermano o la hermana, quien sea, pero si es mi amigo, o es una familia que yo aprecio mucho, aquí no cuenta eso. Aquí lo que cuenta es que hay que hacer lo que dice Dios. Practicar la justicia. Tienes que ser justo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la justicia si no estamos sometidos a este reino? Si no voluntariamente digo, Señor, yo voy a buscar tu reino y tu justicia. Y entonces, hermano, voy a hacer lo que tú dices. Porque, hermano, muchas de las situaciones es que la mayoría a veces buscamos solo las añadiduras. Hermano, ¿qué estás haciendo? Buscando las añadiduras. Si Dios dice que Dios te va a añadir eso cuando tú buscas primeramente eso. Y unos que, hermano, ya están bien fríos, ¿verdad? Que están duros de corazón.
indiferentes, se atreven a decir, ¿acaso del cielo me va a mandar Dios el dinero? Pues fíjese hasta dónde caen, por la dureza de su corazón, porque se desviaron. Entonces estamos hablando que el Señor dice esto, es un principio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Le decía al principio, ¿por qué tantos están afanados, enfermos, no duermen, no descansan? Si tiene cierta cantidad en el banco, dice, tengo tanto, pero yo quiero más. Si tiene, hermano, una casa, quiere otra. Si tiene, hermano, un carro, quiere dos más. Nunca está contento. Entonces, por eso la Biblia dice que estemos agradecidos con lo que tenemos, con que tengamos un techo, con qué comer y vestir. Estemos agradecidos con Dios. Entonces el hombre se mete a muchos afanes. A muchos afanes. Entonces, quiero ir rápidamente con usted, porque este reino es inconmovible. Vea conmigo lo que dice, sin perder la cita de Mateo 6:33. Mire lo que dice Hebreos en su capítulo 12. Hebreos en su capítulo 12 y versículo 18. Mire lo que dice. Dice así. Mire lo que dice Hebreos 12, 18. Perdón, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo leo una vez más. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Y esto muchas veces no se ve en mucho cristiano. ¿Sabe por qué? Porque está preocupado. Porque aquí dice, recibimos un reino inconmovible. Seamos agradecidos. A veces, hermano, hay creyentes, gente que no se concentra ni para alabar a Dios, porque está pensando en el trabajo, está pensando que no le ha pagado a los empleados, está pensando que va a pagar impuestos acá, está pensando todo el tiempo. Se pasó el momento de, hermano, ofrecer sacrificios agradables a Dios y no lo hace. Es más, hermano, la irreverencia es que cuando están al servicio, durante el servicio levanta el teléfono. Oh sí, ok, encárgate de la obra pues. Y están dentro de la iglesia. Están buscando a Dios, están. Ok, pues dile a aquellos dos que hagan el trabajo, tú vete para el otro. Está bueno, dice. Por favor. ¿Qué están demostrando? Una irreverencia. Aquí dice, usted leyó conmigo. Dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Entonces, cuando tenemos nosotros en prioridad el reino de Dios, ay, hermano, entonces sí, pidamos lo que queramos, que Dios nos lo da. Cuando usted y yo tenemos en primer lugar el reino de Dios, su justicia, pida lo que quiera, hermano, que Dios se lo da. ¿Sabe por qué muchas veces no recibimos nada de Dios? Porque no tenemos, bueno, yo me pongo, ¿verdad? No lo quiero incluir a usted. Porque no tengo en primer lugar el reino de Dios. Tengo en primer lugar mis prioridades, mis asuntos, mis trabajos, mis ocupaciones. Entonces, como no tengo en prioridad a Dios, su reino, entonces, hermano, cuando ore a Dios, Señor, ya le oré a Dios y no obra, no hace, es que Dios es un Dios de orden. Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces, por eso es importante. Le decía que al principio, cuando desarrollamos este tema, hermano, que son palabras de Jesús en Mateo 6:33. Dice, ahí le dice el Señor, ¿por qué se preocupan en el vestir, en el qué comer? ¿Verdad? ¿Por qué se preocupan? Sí.
Todo eso, bueno, hay más adelante los versos o atrás. Dice el Señor, si Él le da los pajarillos que no ciegan ni siembran, Dios los cuida. Les está dando ejemplos tan naturales al hombre, que aún las mismas aves, hermano, la creación de Dios, hermano, Dios les provee, cuanto más a los suyos. Pero aquí Dios nos hace un llamado. ¿Es prioridad para ti, para mí el reino de Dios? ¿Tiene segundo plano? Le digo, lamentablemente, para la mayoría de cristianos, el reino de Dios quedó en segundo plano o tercer plano. ¿Y cómo se ve? Se ve en sus vidas de la persona. Se ve cargado, afanado, atribulado, enojado, de todo. ¿Por qué? Porque está tan ocupado en lo de él que descuidó lo de Dios. Entonces, ¿cómo se nota cuando alguien, hermano, no tiene prioridad por el reino de Dios? Usted lo nota cuando habla. Cuando habla. ¿Cómo lo va a notar? Porque cuando usted le dice, hermano, hoy vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ay, hermano, usted porque tiene tiempo. Es más, otros dicen, ¿y para qué vas a perder el tiempo? Es pura perder de tiempo. Le dije a un personaje hace unos años atrás que me tocó, hermano, darle seguimiento. Creció un poco en el Señor, avanzó y llegó un momento en que dijo a estas palabras: he perdido mi tiempo, dijo, encerrado en cuatro paredes, dijo. Hubiera hecho dinero esos días que yo me encerraba en esa iglesia a escuchar palabra de Dios. Yo le dije hace 15 años atrás, le dije, esas palabras que has dicho, el Señor ya las oyó, le dije. Ahora, si tú no te arrepientes, lo vas a pagar caro. No porque te amenazo, sino porque estás hablando algo que va en contra de lo que Dios ya estableció. Y hermano, ¿cómo está esa persona hoy? En la vil miseria. En la vil miseria. Perdió todo. Perdió casa, perdió hijos, esposa, y hoy está en una situación tan degradante. Por eso es que el Señor dijo, mi pueblo me ha abandonado, ha hecho cisternas rotas para ellos mismos y me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva. ¿Cómo es posible que el hombre, por lo material, por lo que perece, abandona, hermano, el buscar el reino de Dios y su justicia? Y para buscar el reino de Dios y su justicia se requiere valentía. Hermano, decisión. El Señor dijo, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hermano, no es que uno se va a hacer el valiente, no, es que va a tomar decisiones para vida eterna. Esto no cambia y no va a cambiar. No me interesa, porque primero está lo de Dios y se acabó. Estaba escuchando a uno que yo creo que se convirtió a Cristo, un rapero que se convirtió a Cristo, según estaba diciendo. ¿Sabe qué me impactó? Lo que le dijo su mamá. Le dijo, tú conocías las escrituras desde niño, yo te instruí la palabra, y ahora mira lo ridículo que haces, las boberías que hablas, las vulgaridades que hablas. Y entonces la mamá, temerosa de Dios, y le dijo, pero mamá, todos tenemos, dijo, la libertad. Sí, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, pero aquí en mi casa no vas a hacer nada de eso. Regresó él otra vez y le dijo, mamá, permíteme, no vas a hacer nada de eso. ¿Y quién está testificando eso? Ese hombre. Y está llorando. Dijo, bendigo a Dios por esa madre, dijo, que se paró firme. Eso es ser valiente, es tomar decisiones. No lo vas a hacer y no lo vas a hacer. No importa. O sea, tenemos que apartar a un lado el sentimiento, porque aquí está primeramente lo que dice Dios. Y después, hermano, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, ¿cuántos han cambiado esta prioridad? ¿Cuántos, hermanos? Si este reino del Señor no tiene fin, este reino es inconmovible, este reino es eterno, y te han llamado a ti y a mí
a que estemos buscando este reino continuamente. Continuamente, donde quiera que tú vayas, siempre va a ser el reino de Dios. ¿Y dónde se establece el reino? En nuestro corazón. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ahí se establece el reino. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Señor, yo sé que yo quiero hacer muchas cosas, pero que entonces, hermano, voy a hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿cuántos hermanos de esta multitud, discípulos, escucharon estas palabras? Pero más sin embargo, hermano, muchos no lo obedecieron. Es más, cuando Jesús hablaba, muchos a veces dice que ya no quisieron seguir a Jesús. Dice que ya no, se apartaron de Jesús. Cuando oyeron, hermano, que el Señor siempre les iba dando a los discípulos y les decía, hermano, conforme iba, el Señor les daba la palabra, el mensaje a sus discípulos. El Señor definió a sus seguidores. Por eso es importante que nosotros, como creyentes, nuestra decisión esté clara en lo que queremos. Lo que queremos hacer para Dios. Aquí el Señor definió, si usted va a la Biblia, el Señor definió a la mujer samaritana. 6 maridos has tenido, le dijo, y el que tienes no es tu marido. Me parece que eres un profeta. El Señor definió, hermano, a los discípulos, a la multitud, y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Definió a los otros discípulos y les dijo, es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Y dice Juan 6:66 que desde ese día muchos de sus discípulos ya no le siguieron. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermano, ellos razonaron la palabra, metieron su mente. En esto no funciona eso. Aquí es por el Espíritu. Ellos razonaron y dijeron, ¿cómo vamos a comer la carne de Él? ¿Acaso somos caníbales? No, el Señor estaba hablando de su muerte. Estaba hablando, hermano, de que un día que Él ya no estuviera íbamos a celebrar. Eso es lo que debemos de celebrar nosotros cuando tomamos Santa Cena. Celebrar, conmemorar, recordar su muerte, porque eso nos trajo vida. Eso les estaba diciendo el Señor. Entonces el Señor siempre definió a los religiosos de su tiempo. Los definió y les dijo, hipócritas. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, mi amado hermanos, Él vino a mostrar, Él vino a traer el reino de Dios. Y entonces es importante que cuando nosotros decidimos, tomamos decisión y decir, Señor, ¿verdad? Como el primer día que le entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y de volver atrás, mejor morir. De volver atrás a esa vida miserable, Señor, mejor morir, Señor. He decidido. Entonces, cuando decidimos, vamos a encontrar tropiezos, porque el Señor, hay tropiezos, el Señor lo dijo. Vamos a encontrar tropiezos, pero más sin embargo, mi decisión es seguir a Cristo. Entonces, es importante, mi amado hermano, que veamos aquí, solo le quiero leer esto, que es buscar. Hermano, el mandamiento es, dijo el Señor, buscad primeramente el reino. Entonces, buscad tiene un significado de inquirir, de pedir, de preguntar. Y, hermano, de que cada uno de nosotros estemos atentos al mensaje de la palabra que debemos llevar. El buscar es inquirir. Hermano, cuando usted y yo buscamos algo, lo hacemos con diligencia. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar eso. Quiero ver qué más hay ahí. Entonces, si realmente estamos buscando con todo el corazón, entonces el buscar requiere, hermano, diligencia. Requiere, hermano, que haya una decisión.
Entonces, a pesar de las cosas que estén pasando, yo estoy buscando el reino de Dios. ¿Y qué estás haciendo? Yo quiero con todo mi corazón practicar lo que se practica en ese reino, la justicia. Yo quiero ser justo en todo lo que hago. Yo quiero ser justo. Entonces, cuando decidimos en eso, mi amado hermano, estamos agradando a Dios. Estamos agradando a Dios, no a los hombres. Porque cuando buscamos de verdad, lo vamos a encontrar. ¿Verdad? El Señor dijo, me hallaréis, ¿cómo dice el verso? Me encontrará el que me busca y me busca de todo corazón. Ese me encontrará. Pero si hacemos como que estamos buscando, no vamos a encontrar nada. ¿Verdad? Solo le hacemos la pantomima que andamos buscando. No hay nada, dice. Hermano, ni siquiera buscó. Usted manda a uno de sus hijos, le dice, me vas a encontrar ese reloj. Y dice, ya fui, ya busqué, no encuentro nada. Dice, y ahí está en el escritorio. No fue a buscar. ¿Verdad? Así probablemente hay cristianos que quieren buscar a Dios. Ya oré, hermano, ya. No, esto requiere sometimiento, quebrantamiento, entrega, decisión. Entonces dice, me hallaréis y me buscares de todo corazón. Entonces voy terminando, voy redondeando en esto, porque es importante. Vuelva conmigo a Mateo 6:33, el verso con que iniciamos. Mateo 6:33 dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces, cuando la Biblia se refiere a gentiles, hermano, se refiere a gente incrédula. Bueno, en este caso le está hablando, hermano, a los judíos. Y para los judíos, los gentiles son los que no eran parte del pueblo judío. En ese tiempo, hermano, para los judíos, los gentiles los trataban de perros, de inmundos, de paganos. O sea, ellos no se relacionaban con ellos. Entonces aquí el Señor dice, los gentiles, para nosotros es los incrédulos o los que no conocen de Dios. Ellos buscan estas cosas. Y por eso probablemente tal vez su jefe le dice, trabaja los 7 días, hombre, más dinero tenés en tu bolsillo. Trabaja 7, 8 horas y si querés venir a trabajar en la noche unas 4 horas más. Porque ellos, esa es su vida. ¿Verdad? Su Dios es su dinero y sus riquezas. Pero el creyente que tiene prioridad, no. Dice, no. Yo tengo que estar en la casa de Dios. Es tiempo para mi Dios. Yo tengo una prioridad, tengo una convicción. Entonces dice el Señor que no caigamos en esto, mi amado hermano. Que no caigamos en esto. A veces es increíble, pero tal vez se ha visto más en las mujeres, ¿verdad? Yo no sé, los hombres también, pero más las mujeres. Las mujeres dicen, hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? Es que no encontré la combinación de la falda con la blusa. Y no iban con los zapatos. Dios mío. Si no va a ir a modelar, usted va a ir a buscar de Dios, ¿verdad? Es que no encontré. Le dije no le puedo decir el nombre, hermano, y por eso no fue. Sí, qué feo que yo hubiera llegado con una falda. Si nadie se está fijando, es que no, usted no sabe. Bueno, y si hay gente que solo a criticar va, déjenlos. Lo más importante es su corazón, su necesidad de ir con Dios. No, dijo, por eso no fui. Por eso no fui. Wow. Hermano, ¿y usted por qué no fue? Porque ya íbamos de salida para la iglesia y cuando tuvimos un enojo, dijo, mejor nos regresamos, ¿para qué de hipócritas? No, tampoco. Acuérdense que el reino es de valientes. Es de valiente. Y un valiente, hermano, que ha decidido tener prioridad de buscar el reino de Dios. No, mira, es cierto que nos echamos nuestra peleita, pero perdóname, yo quiero ir porque yo tengo necesidad de Dios. No te perdona, pero yo te pedí perdón. No me perdone, pero yo hago lo que dice la Biblia.
pero no por eso va a perder la bendición. Hermano, qué tremendo, dice. ¿Por qué no fui ese día? Ese día el Señor ministró, ese día el Señor se derramó, el Señor. Sí, pero se queda lamentando. Entonces es importante, cuando tengo prioridad, nada me detiene. Prioridad por lo de Dios. Tampoco vamos a hacer, hermano, ahorita sí termino, tampoco vamos a hacer locuras y tampoco vamos a caer en extremos. Le cuento por qué. Porque hay gente cristiana que cae en extremos. Hace unos 3, 4 días estuve en cierto lugar y buscando un servicio, y esta persona la conocía de hace unos 15 años atrás, y mientras estaba haciendo el servicio me estaba hablando y me contaba y me decía, me dice, ¿usted que es cristiano? Me dijo, ¿cómo ve esto? Me dijo. Y ella se soltó, abrió su corazón y tuvo confianza y me dijo, me dice, eso pasa con todos los cristianos. Me dijo, ¿de qué? Fíjese que mi esposo se convirtió al cristianismo, dijo, se hizo cristiano, y como yo no iba a la iglesia con él ni mis hijos, dijo, decidió divorciarse de mí, nos abandonó y dijo que su familia eran los hermanos de la iglesia y que nosotros ahí miraban cómo salieron. Le dije, no, le dije, eso no, jamás, le dije, Dios es un Dios de orden. Pero él así, nos dejó. Aún mi hijo, dice, con 12 años, mi hija de 10, le lloraron fuera de la casa, en el patio. Le dice, papá, no te vayas. No, ustedes no quieren ir conmigo a la iglesia. Ustedes no son mi familia son los hermanos. Muy mal hecho, le dije, hermano, eso no es el cristianismo. ¿Quién era el líder de él? Me mencionó la iglesia. Le dije, hermano, sí, es un legalismo horrible eso. Es un legalismo. Él no debió haber hecho eso. Es más, dijo, no le importó que perdiéramos la casa. Es más, dijo, acaban de sacar un carro nuevo. Le dijo, ahí págalo tú y mira cómo sales. Le dije, ¿y qué pasó con él? ¿Dónde está el hermano? Ahí anda, dijo, ya tuvo como 3, 4 mujeres más, dijo. Imagínese, ¿dónde está? Le dije, porque lo conocía. Tenía 4 o 5 años no ver. ¿Dónde está el hermano? Murió en la pandemia, me dijo. Y murió en una condición dura. Hermano, tampoco es llegar a esa condición. Dios es un Dios de orden. Entonces acá estamos hablando orden de prioridades. Yo tengo claro que, hermano, busco el reino de Dios y justicia, pero tengo que velar por mi hogar, por mi casa, por mis hijos. El Señor no, hermano, no viene y dice, deja todo tus hijos. No, hermano, está hablando de orden de prioridades, que yo a quién amo más. Amo más a mi esposa que a Dios. No dice que el que ame más a esposa que a mí no es digno de mí. El Señor dijo, ese es orden de prioridad, que yo amo más a Dios que a mi esposa. Yo la amo a mis hijos, pero amo a Dios más que eso. Entonces, orden de prioridad. Entonces, no debemos de caer en esos extremos, porque muchos piensan que están haciendo bien. Al contrario, hermano, están haciendo un gran daño. Entonces, el Señor dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no está hablando de los Jehovah's Witnesses aquí, ¿verdad? No está hablando, hermano, del salón del reino, de ninguna manera. Aquí está hablando del reino de Dios y su justicia. Que nosotros que hemos tenido ese encuentro con el Señor, Él tiene un reino. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso, bueno, pues viene en el mismo paquete esto que le voy a decir. Por eso respetamos la decisión de otros hermanos, la respetamos. Pero por eso es que un cristiano, hermano, un pastor, o quien sea líder, apóstol, quien sea, hermano, no debe de participar en la política de esta tierra. Es que vamos a arreglar la ciudad, vamos a arreglar la nación, hermano. El Señor, que es el Rey de Reyes, lo querían hacer rey. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no he venido aquí a poner mi reino.
Viene mi tiempo, pero va a ser diferente. Entonces, pero a veces hay quienes, hermano, dices que voy a tirarme de gobernador y se va a arreglar todo. No, las cosas no se van a arreglar, van de mal en peor. Entonces, el Señor dice claramente, mi amado hermano, que su reino es inconmovible, es sempiterno, que nunca tiene fin. A eso te ha llamado el Señor. A eso me ha llamado a mí. A que busquemos en su reino, a que busquemos, hermano, el hacer su voluntad, el que busquemos hacer su obra, el que busquemos, hermano, en su reino. Hay mucho que buscar, y para que cada uno de nosotros podamos, mi amado hermano, hacer la voluntad del rey de ese reino, para que lo hagamos. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre. Hermano, no les va a decir mentirosos. Sí lo hicieron, claro que sí lo hicieron. Pero de lo que hermano menos se preocuparon, la prioridad de ellos era hacer la voluntad de Dios. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Probablemente lo usa, hace aquí, hermano, milagros, sí. Pero, hermano, te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás moviéndote la voluntad de Dios? ¿Estamos agradando en hacer la voluntad de Dios? Por eso la Biblia dice en Romanos que, hermano, que renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, perfecta, aceptable y buena. Ahí vamos a saber qué estoy haciendo, pero necesito renovar mi mente. Como le decía al principio, a veces en nuestra mente, hermano, hay muchas cosas y no se concentra uno, hermano, en decir: Señor, ¿realmente estoy haciendo lo que a ti te agrada o estoy complaciéndome a mí? Entonces es importante, hermano, que lo que tú necesites, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, el Señor te lo va a añadir. El Señor te lo va a añadir. El Señor dice que sabe tu necesidad. Él conoce tu necesidad. Pero cuando pones prioridad por lo de Él, el Señor te va a dar. De una de otra manera. De una de otra manera. Le cuento brevemente, no, hermano, porque yo sé que usted tiene testimonio también. Pero le cuento, hermano, que hace unos años atrás no teníamos ni carro con mi esposa. En el bus llegábamos a la iglesia. Mi esposa estaba esperando y ya iba a dar a luz casi. Y me recuerdo que bajándonos del bus, servíamos, hermano. Servíamos. Nos bajamos del bus, bajándonos, hermano. Mi esposa encontró $100 en la parada. Ay, mi esposa llegó llorando: Señor, gracias. Nada nos detenía. Después, días después, un sábado de servicio en la noche, me acuerdo que el hermano encargado de los diáconos me dijo, él era como pocho, hablaba el español bien curioso. Dice: hermano William, sí, le decía: hermano, mira, me dijo, desde hace 4 meses, dijo, Dios me puso esto, y dijo, yo por desobediente, pero hoy, dijo, me dio, mira, estas llaves, me dijo, con alarma y todo, ahí está, esa troquita es tuya, me dijo. Hermano, dije, yo todavía incrédulo, le digo: de veras, vamos con el pastor, le dije. Y fuimos al pastor, le dije: pastor, el hermano me está, agarrala antes que se arrepienta, me dijo. Agarrala. Una troquita chulada, hermano, sin nada. Hermano, ¿qué le digo? Cuando buscamos el reino de Dios, Dios te provee. Dios te provee. El que deja de buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, todo lo que ganó, así se le va como agua. Mire, hay agujero por todos lados, y cuando viene a ver, no tengo nada, tanto que me afané. Dejé lo del Señor, dejé el privilegio, y mira dónde estoy ahora. Claro, porque abandonó, hermano, esto. Por eso es importante que el Señor nos dice que busquemos su reino en este tiempo final, hermano, que seamos valientes, que busquemos, hermano, el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que la de nosotros vaya menguando, que vaya desapareciendo, y que nosotros hagamos lo que Dios dice. Amén. Así que, hermano, en esta mañana quiero dejar eso en su corazón, y a los que nos escuchan por estos medios, que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga sus vidas donde quiera que esté, pero el orden de Dios es buscar primeramente su reino.
porque su reino es eterno, su reino es inconmovible. Gloria a Dios. Padre, en el nombre